4, 3, 2, 1, empezamos. Buenos días, bienvenidos todos a esta nueva charla de Emprendamos en el marco de nuestro programa de Emprendamos para emprendedores que están aprovechando capacitaciones y preparándose cada vez más para sacar adelante sus ideas de negocios. Hoy tenemos una invitada especialísima, Laura Chavarría, del Instituto del Arte del Cambio, a quien hemos visto recientemente en otras capacitaciones, en otras charlas, y que nos ha brindado una serie de recomendaciones maravillosas que nos han ayudado a desarrollarnos mejor como personas, a tener nuevas herramientas, a hacer cada día, a desarrollar habilidades que cada día nos ayuden a ser mejores. Laura, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. No te veo, Laura, y no te escuchamos, Aquí, ¿verdad? aquí, aquí, aquí estoy. Yo sí, yo Ahí sí, yo estás. sí te veo. Sí, Eh, ahora sí. Bienvenida, Laura. Muchísimas gracias por hoy, por hablarnos hoy de un tema tan interesante como es la resiliencia, cómo desarrollarla, cómo construirla. Nuestros emprendedores que nos están acompañando por acá por el Zoom y quienes también nos acompañan por el Facebook, estoy seguro que le van a sacar el mayor provecho. Uy, Mariola, vieras que realmente para mí es un privilegio poder compartir con ustedes, primero que todo porque soy emprendedora también. Y Así yo es. creo que los emprendedores naturalmente somos resilientes. Entonces creo que lo que vamos a conversar hoy y lo que vamos a compartir en este ratito les va a ayudar a reconocer esos recursos maravillosos que tienen ustedes para salir adelante, que aunque a veces en épocas difíciles de repente pues nos caemos y sentimos que no lo vamos a lograr, ya hemos salido antes de circunstancias difíciles y nos damos cuenta de que hay fortalezas internas que tenemos y que definitivamente vamos para adelante. Entonces, cuando me hiciste la invitación, me gustó mucho compartir con este grupo de pulseadores, como decimos aquí, ¿verdad? Y poder aportarles un poquito a pues a este proceso de adaptarnos a la nueva circunstancia que tenemos y de que además de los retos que ya teníamos al emprender y de la valentía y la flexibilidad y todo lo que se requiere, pues ahora pues hemos tenido este tema de la pandemia que nos ha puesto a veces cuesta arriba y a veces de repente respiramos y decimos, "Ah, sí, vamos". Entonces, vamos a hablar de este superpoder que tenemos los seres humanos que se llama la resiliencia. Y que sin duda, Laura, es una palabra que a veces escuchamos y hay que ser resiliente. Y es que la resiliencia, y además es difícil pronunciarla, ¿verdad? Pero me encantaría que le cuentes a todas quienes nos están viendo qué es la resiliencia y eso, cómo se construye. Así que adelante, la pantalla y el espacio es para ti. Y estás diciendo bien la palabra, porque hay mucha gente que dice resiliencia, le quitamos esa I, pero la palabra correcta es resiliencia. Es una palabra que viene del griego rebotar y lo que quiere decir es enfrentar la adversidad, mirarla a los ojos definitivamente y dejarse transformar por ella. Cuando hablamos de resiliencia partimos de que la adversidad, aunque no nos guste porque representa que las cosas se nos salgan de control, representa que las cosas no salgan como las teníamos planeadas, siempre trae consigo una enorme oportunidad de crecimiento y una enorme oportunidad de aprendizaje. Y todos los seres humanos somos resilientes. A veces cuando sentimos pues que no podemos más, que no podemos continuar y miramos para atrás y vemos acontecimientos que hemos superado, que muchas veces son acontecimientos durísimos, tal vez cosas que nos pasaron en la infancia, en la adolescencia, en la adultez, y que en algún momento dijimos, no voy a poder con esto, y ahora vemos para atrás y decimos, mira, sí, sí pude, sí pude. ¿Cómo lo hice? No lo sé. Y eso precisamente se llama resiliencia. Antes de entrar en esta materia, yo quisiera contarles un poquito mi experiencia. Yo soy psicóloga de profesión, tengo 20 años de trabajar en psicología
y unos 10 años más o menos también de trabajar en la parte empresarial y mucho pues de ese trabajo ha sido con emprendedores. Soy emprendedora también, no me había dado cuenta que era emprendedora hasta hace como 5 años que alguien me dijo, pero usted es emprendedora y yo dije, como yo, emprendedora, pues sí, soy emprendedora también y conozco muy bien lo que es ese camino tan estimulante, tan apasionante y al mismo tiempo tan riesgoso emocionalmente y que nos pone a prueba de manera constante. Entonces, voy a iniciar con el tema y vamos a hacer un par de pausas para que ustedes puedan hacer sus preguntas y comentarios. Ahí vi que Mariola ya puso en el chat que los pueden poner ahí. Y por favor, este espacio es para ustedes. Siéntanse libres de poder comentar, de poder preguntar lo que sientan importante en este momento. Es importante saber que la naturaleza es resiliente por naturaleza, valga la redundancia, y vemos algunos ejemplos de esa resiliencia en el mundo que tenemos alrededor, en cómo la naturaleza se adapta a los cambios, en cómo después de una inundación o de una sequía, la tierra comienza otra vez a regenerarse y comenzamos otra vez a tener vida. Un buen ejemplo de esto, y que yo creo que todos hemos visto esta flor tan hermosa que es la flor de loto, es la flor que crece en medio de las aguas turbias del pantano. Cuando se cree que ya no queda nada por ahí, solo lodo, de repente surge esta flor preciosa e intacta con esos pétalos limpios y eso es una muestra de resiliencia. También la resiliencia aplica en lo colectivo, en aquello que podemos tender redes de apoyo para salir adelante juntos, que es algo que necesitamos muchísimo ahora en el contexto de la pandemia. Estas son unas hormigas que son hormigas de fuego y que se ahogarían fácilmente en una inundación si fueran solo una. Pero resulta que cuando estas hormigas se encuentran en una situación de emergencia y de inundación, conforman grupos de 100.000 hormigas de fuego y son capaces de crear botes salvavidas repelentes al agua y así pueden flotar durante semanas sin ahogarse. Esto también es un ejemplo de resiliencia en la naturaleza. Y para efectos de los seres humanos es importante que comprendamos algo que a veces queremos obviar y esto tiene que ver con el manejo de las emociones. La resiliencia y el manejo de las emociones y la inteligencia emocional están estrechamente relacionadas. Y hay personas que son valientísimas, que han pasado por situaciones difíciles y que han pasado, como decimos acá, por donde asustan, y sin embargo, pues han tenido el coraje de reinventarse una y otra vez. Entonces, un verdadero triunfador, un verdadero campeón, no es el que nunca se cae, porque a veces queremos pensar eso, ¿verdad? Que tenemos que hacerlo todo perfectamente bien, que tenemos que saber cómo tomar las mejores decisiones, que nada nos puede afectar, porque además si somos emprendedores, si somos líderes, y tenemos gente a cargo, entonces que tenemos que ser perfectos y que nunca podemos sentirnos tristes, y todo eso es falso. Esta invitación de lo que estamos hablando hoy es una convocatoria en primera persona y es una convocatoria para que cada uno y cada una de ustedes como emprendedor sepa que tiene derecho como ser humano también a sentir temor, a experimentar inseguridad, aprender a través de los errores, a tropezarse a veces con la misma piedra, porque los seres humanos somos así, a veces nos tropezamos y decimos, uy, la segunda vez, la tercera vez con la misma piedra o me volví a caer, pero me volví a levantar. Hay actualmente en este tema de manejo de emociones algo que a mí me ha llamado la atención y que me preocupa como psicóloga también, que es que de repente con una muy buena intención queremos todo ponerle un tinte absurdamente positivo. Entonces de repente yo digo, bueno, hoy no es un buen día para mí, hoy y hoy como emprendedora estoy triste o estoy preocupada porque tengo cuentas por pagar, porque no me está dando el bolsillo, porque tengo que tomar decisiones. Y de repente alguien llega y nos dice, pero ponga la sonrisa en la cara, usted siempre está bien, usted siempre puede. Y eso es cierto, ese consejo que nos dan realmente tiene una muy buena intención. Pero antes de hacer ese proceso de poder pensar de manera positiva, tenemos que darle lugar a sentir las emociones que no nos gusta sentir, porque solamente de esa manera comenzamos a construir esto que llamamos resiliencia.
Entonces, quisiéramos que la vida fuera un lago y que nunca hubiera movimiento, que todo lo tengamos bajo control, que todo salga como queremos que salga. Y yo creo que definitivamente, pues uno de los aprendizajes de la pandemia es que la vida es un mar y en algún momento podemos decir, ay, mira qué rico y está el clima lindo, está el mar tranquilo, puedo descansar un poquito aquí. Y en otros momentos, pues tenemos que prepararnos para nadar las olas, que no solamente hablamos de la ola pandémica, sino los temas de la economía, los temas de nuestra empresa, los temas de nuestra familia, porque además de ser emprendedores, también somos padres o madres de familia, también somos parejas, también somos compañeros. Entonces, todos esos aspectos no obviarlos y de repente decir, bueno, hoy no es un buen día y tengo muchas ganas de llorar y voy a pegarme una llorada y voy a darme ese permiso y yo les aseguro que después nos sentimos mejor. Entonces, aprender a abrazar pues ese cambio que es la vida, ese movimiento constante y aprender que ese movimiento pues trae consigo algunas emociones también. La pandemia definitivamente nos ha traído algunos retos y oportunidades muy interesantes y que nunca jamás pensábamos que íbamos a vivir, porque ninguna de las generaciones que estamos vivos actualmente habíamos atravesado antes por un proceso similar a este. Entonces nos ha tocado aprender sobre la marcha y yo creo que en marzo del año pasado posiblemente ninguno de nosotros dimensionaba qué era lo que venía a continuación. Yo particularmente, de forma muy ilusa, cuando hubo el primer caso, pues creía que nos encerrábamos 15 días, ni siquiera un mes, y que era posible que todo el mundo se encerrara también, y que eso es algo importante que hemos ido aprendiendo, y que ya la pandemia se iba a pasar. Y no solo no era posible encerrarnos 15 días, sino que no era posible para todo el mundo hacerlo, porque hay una gran parte de la población que tiene que seguir al pie del cañón. Entonces, veamos algunos retos y oportunidades de lo que hemos aprendido en este tiempo. El primero es una nueva mirada con respecto a lo que somos y a lo que necesitamos. De repente nos damos cuenta que necesitamos otras cosas distintas a las que creíamos necesitar antes. De repente nos damos cuenta que la pandemia nos invita y nos obliga, si no queremos por las buenas, por las malas, a ver para adentro, a enfrentar algunos fantasmas que tenemos por ahí. em, a darnos cuenta de la calidad de las relaciones con las personas con las que convivimos, a revisar también nuestras metas, a revisar nuestras empresas y a darnos cuenta de que tenemos que ser flexibles en un proceso como este, porque yo siempre digo una frase que es: lo que no se dobla, se quiebra. Entonces, de repente, ¿quién no se ha visto en este momento, en este tiempo de pandemia, pues obligado a doblarse como nunca se había doblado antes, obligado a adaptarse y obligado a ser flexible para poder sobrevivir de muchas maneras en esta situación, no solo físicamente y en términos de salud, sino también económicamente y emocionalmente? También una necesidad de aprender el autocuidado con respecto al balance vida-trabajo. Tenemos muchos roles en uno y esos roles pues nos obligan no solamente a mantenernos a la cabeza de nuestros emprendimientos, sino que también nos obligan a atender a las personas que están cerca, nos obligan a las tareas domésticas y de repente pues todo se hizo como un caos en medio de la pandemia. Y perdimos la perspectiva también de en qué momento debemos de parar y que eso nos cuesta mucho también a los emprendedores porque siempre estamos adelante, adelante, adelante con una idea, con una cosa que queremos ejecutar y eso es maravilloso porque esa es la pasión del emprendimiento, pero también hay una necesidad de hacer una pausa. Hay una necesidad de decir, bueno, ¿en qué momento yo tengo que reconocer que tengo que detenerme un momentito, que tengo que dedicarme un momento a pausar o a descansar, que eso es algo que nos cuesta muchísimo también, o a reflexionar también para ver cuáles son las decisiones que tengo que tomar y cómo puedo aprender a cuidar de mí mismo, de mí misma, no solo físicamente, a través de la alimentación, a través de la actividad física, sino también emocional y mentalmente. También la pandemia nos ha traído la oportunidad de apreciar el valor de lo simple y yo creo que esto es un gran regalo definitivamente, porque son cosas que antes no valorábamos, como poder transitar libremente por la calle,
sentarnos en el parque del lugar de donde vivimos, sin miedo, poder interactuar con otras personas. Lo veo mucho en los niños que ahora pues han aprendido en este contexto que el mundo es un lugar peligroso y antes los que tenemos hijos pues nos alegraba cuando íbamos a algún lugar y veíamos algún otro niño que se acercaba y ahora le tenemos que decir que no se puede acercar, que no se puede hablar, que no se puede tocar. Entonces, el valor maravilloso de ese abrazo y de ese contacto físico y de esa libertad, pues que muchas veces hemos dado por sentada. Y también un tema importantísimo y que es fundamental para mí como profesional en salud mental es reconocer la importancia de que estemos bien mental y emocionalmente. Porque en la medida en la que estamos bien mental y emocionalmente, entonces podemos acceder a ese bienestar y ser más productivos, ser más creativos, tomar mejores decisiones, pero definitivamente la salud mental ha sido un tema que se ha pospuesto y que se ha dejado de lado y que ahora pues tenemos la invitación a decir, bueno, perdámosle el miedo a este tema. Hablemos de salud mental, hablemos de cómo estamos, hablemos de las emociones que hemos sentido en este tiempo y de qué es lo natural que podemos sentir en este tiempo como seres humanos y en este caso también como emprendedores. Perder la vergüenza de levantar la mano cuando yo siento que no lo estoy logrando y que necesito ayuda, que eso es algo que nos cuesta mucho a los emprendedores también, porque hay un motor ahí que dice, vamos para adelante, usted puede, usted puede, usted puede, usted puede. Bueno, ¿y cuándo? ¿Cuándo no puedo? ¿Cuándo tengo también derecho a quebrarme un momentito y decir, necesito hacer una pausa porque estoy sintiendo mucha ansiedad o porque estoy triste desde hace días, necesito conversar con alguna persona? Entonces, todo esto es importante que lo dimensionemos y que nos miremos a nosotros mismos también con un poquito de compasión, con un poquito de compasión. ¿Y qué quiere decir eso? No quiere decir vernos con lástima de ninguna manera, sino que quiere decir acompañarnos y ser buenos aliados nuestros en aquellas situaciones que estamos viviendo para desarrollar esa maravillosa capacidad de adaptación que tenemos los seres humanos, que tenemos las personas. Y así conforme ha ido pasando el tiempo y los meses de la pandemia, pues a pesar de que no hemos terminado de salir de este proceso que se nos ha hecho tan largo, sí hemos logrado adaptarnos en muchos sentidos y hemos logrado adaptarnos de mejor forma a lo que creíamos que lo íbamos a hacer. Y un ejemplo de esa adaptación han sido precisamente estos emprendimientos que se han reinventado, que tuvieron que cambiar de idea, que tuvieron que cambiar de nicho de mercado, que tal vez se cayeron y se desmotivaron ante los cierres y que ahora poquito a poco le estamos encontrando la comba al palo para poder tener ese balance entre la salud, que es lo más importante en este momento, y también poder seguir nosotros produciendo, poder seguir nosotros trabajando y poder seguir, por supuesto, algo importantísimo, brindándonos empleo a nosotros mismos como emprendedores y brindándoles empleo a las personas que nos colaboran en nuestras empresas. Entonces, esta capacidad de adaptación es importantísima. Ya hemos venido hace un poquito hablando de esto, pero pues hay emociones que los seres humanos comúnmente experimentamos y hemos hecho algo desde hace tiempo y así lo hemos aprendido que no es positivo para nosotros, que es decir, bueno, estas emociones son buenas y estas emociones son malas. Entonces, ¿cuáles son las emociones buenas? Bueno, la paz, la tranquilidad, la alegría, la motivación. ¿Y cuáles emociones son malas? La tristeza, el miedo, la ira. Esto es una equivocación que veamos las emociones así, porque si bien hay emociones que nos causan bienestar, y que nos hacen sentir muy bien y hay otras que no nos gustan tanto porque nos hacen sentir mal. Por ejemplo, una que ha estado con nosotros y se ha acostado y se ha levantado y se ha tomado el café todos los días con nosotros es la incertidumbre y eso no nos gusta porque nos gusta sentir que tenemos algún control sobre nuestro presente y nuestro futuro y que podemos planificar y de repente la pandemia nos ha dicho, no, usted cree que iba a ser así, no, ahora va a ser así. No, usted creía que iba a ser así, no, ya no va a ser así. Entonces, esa emoción, por supuesto, no nos gusta y nos lleva a sentimientos, por ejemplo, de ansiedad, de impotencia, de frustración. Y es importante saber que esos sentimientos son naturales
y que tenemos que aprender a tramitarlos, en lugar de ponerles encima, como lo hacemos, un mantelito muy bonito. Y eso lo hacemos con muy buena intención, por ejemplo, cuando vemos que alguna persona cercana la está pasando mal y se pone a llorar, inmediatamente le decimos, no, no te pongas así, no te pongas a llorar, tómate un pañuelo aquí, secate las lágrimas, seguí adelante, si vos sos muy bueno, si vos sos muy valioso. Eso lo sabemos y lo hacemos con muy buena intención, pero hay que dar un lugar, hay que dar un espacio para un desahogo, porque ese desahogo nos va a permitir precisamente salir adelante con más fuerza. Y ahora vamos a hablar también de las redes de apoyo a las que ustedes pueden acudir si sintieran que quieren levantar la mano en este sentido. Entonces, han escuchado pues una frase que dice el culantro es bueno, pero no tanto. No sé si lo han oído. Y lo mismo aplica para las emociones negativas. ¿Qué quiere decir esto? Es natural sentir tristeza. Es natural que nuestros estados de ánimo sean así. A veces queremos que sean así y estar siempre iguales y estar siempre bien, pero esa no es la naturaleza humana. Entonces, ¿qué podemos sentir? Podemos sentir miedo, por ejemplo. Es natural sentir miedo en este contexto y que haya días que nos sintamos abrumados y que digamos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y qué torta? Y no lo vamos a lograr y no vamos a poder. O sentimos miedo por nuestras familias o sentimos miedo por el contagio y por otras razones. Entonces, hay algo importantísimo relacionado con esto y es las emociones negativas, como las hemos llamado, son naturales, pero ¿en qué momento y dónde marcamos la línea cuando tenemos que empezar a preocuparnos por una emoción? Y yo les voy a decir que es importante que si esa emoción negativa se hace más frecuente, se hace más profunda y comienza a intervenir o a obstaculizar mis actividades, porque resulta que ahora yo estoy tan asustada y estoy tan ansiosa que ya no puedo trabajar normalmente, ya no me puedo concentrar, ya no puedo hacer mis cosas que antes hacía habitualmente, o lo mismo con la depresión o con la ira o con cualquier emoción que nos esté causando malestar. Ese es el momento de prestar atención. Se nos va a pasar. No es una buena idea esperar a que se nos pase, porque bueno, a veces sí se nos pasa, a veces se nos pasa, a veces es un mal momento y salimos adelante, a veces no se nos pasa. Pero cuando no se nos pasa y vemos que en lugar de ir así, estamos haciendo así y se nos está complicando emocionalmente el panorama, ese es el momento de levantar la mano y de buscar entonces una ayuda. Y es importante entender cómo es que funcionamos los seres humanos y cómo es que va surgiendo y va creciendo esta maravillosa destreza que se llama la resiliencia. Es importante saber que todos, y yo estoy seguro que ustedes tienen ahí adentro una cajita de herramientas de lujo, porque sé que los emprendedores son súper resilientes y súper empunchados y han salido adelante de situaciones increíbles, pero todos los seres humanos tenemos adentro, por decirlo así, una cajita de herramientas. Esa cajita de herramientas, aunque no haya sido consciente, la hemos adquirido desde que nacemos. ¿Y cómo se adquiere esa cajita de herramientas? Por situaciones que no salieron como queríamos, por los ejemplos que hemos visto a nuestro alrededor de personas que han salido adelante, por la capacidad de tolerar la frustración, que ese es un rasgo importantísimo. De repente tolerar la frustración es, pucha, yo quería que saliera así y no salió así. Entonces, bueno, me enojo, me entristezco, pero después lo suelto, pero después lo dejo ir. Entonces, la flexibilidad, la adaptabilidad, la empatía, todas esas son cosas que forman parte de esa cajita de herramientas. Y bueno, ciertamente hay personas que tienen unas cajas de herramientas más completas que otras. Y esto tiene que ver, ya les decía, con historia de vida, con personalidad y con otros factores. Entonces, las personas que tienen esa cajita de herramientas muy grandes son muy resilientes y son capaces fácilmente a sobreponerse a cualquier situación crítica que pase afuera. ¿Cuáles son las situaciones que pasan afuera que nos afectan emocionalmente? Bueno, pandemia, pandemia como un gran estresor que llegó para quedarse y que se ha quedado durante muchos meses, pero también hay temas económicos, también hay temas familiares, también hay temas individuales. Entonces,
Todas esas situaciones pasan haciendo una balanza, que es la que ustedes ven abajo, que es lo que determina la construcción de la resiliencia. Puede pasar que una persona haya sido muy resiliente todo el tiempo, vamos adelante, 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 y que llegue a un punto en el que haya alguna situación externa que hace que la balanza se vaya para abajo y que esa persona entre en un periodo de crisis. Todos los seres humanos en algún momento de la vida experimentamos periodos de crisis también. Pero aquí es importante saber que entre más fortalezcamos la cajita que tenemos adentro, que la podemos fortalecer aprendiendo nuevas destrezas, poniendo en práctica los temas de la inteligencia emocional, aprendiendo herramientas de manejar el estrés, adquiriendo conocimiento técnico como el que ustedes están adquiriendo en este programa. Eso también da un alivio y da seguridad porque ya yo sé cómo sacar una cuenta, porque ya yo sé cómo sacar un permiso, que son temas que nos conciernen a los emprendedores. Entonces, todas esas acciones las podemos hacer para mantener esa balanza, ojalá del lado de la resiliencia y ojalá del lado de la construcción positiva. ¿Cómo la podemos desarrollar? Esta es una gran pregunta porque uno dice, bueno, ¿será que es algo que se desarrolla naturalmente, como la empatía? La empatía es una cualidad que es deseable en todas las personas, la capacidad de ponerse en los zapatos del otro, pero también es algo que podemos aprender y lo mismo sucede con la resiliencia. Y lo primero es darnos cuenta que somos más fuertes de lo que creemos, que tendemos a subestimarnos, que tendemos a decirnos yo no lo voy a lograr, que a veces no somos muy buena gente con nosotros mismos y eso es algo que tenemos que aprender a detectar. Y a veces somos durísimos con nosotros mismos, somos implacables, por ejemplo, ante una equivocación, ante algo que no nos sale como queremos que nos salga y de una vez nos regañamos y nos decimos cosas feas y nos decimos sos un inútil, nunca te sale nada bien, no vas a poder. Entonces, esa relación con nosotros mismos se convierte en un pilar fundamental y también en una decisión. Tenemos que tomar esa decisión de decir, bueno, ¿cómo quiero tener esa relación conmigo mismo? ¿Será que quiero seguir en el automático? Porque tal vez esas cosas que yo me digo son cosas que yo no me quiero decir y me hacen sentir muy mal, pero son cosas que escuché desde que estaba chiquita, desde que estaba chiquito y no sé otra manera de tratarme. Eh, pero tengo la oportunidad en el momento presente de poder marcar ese hito, de poder hacer ese parteaguas y decir yo elijo, aunque no sé muy bien cómo hacerlo, comenzar a tratarme mejor hoy. Darme cuenta que cuando me estoy exigiendo, que cuando me estoy dando durísimo, en lugar de apoyarme, más bien estoy haciendo leña del árbol caído y voy a dejar de hacer eso. Cuando dejamos de hacer eso y comenzamos a hacer una red de apoyo para nosotros mismos, esa es una base importantísima para poder comenzar a desarrollar esta resiliencia. Y también pues algunos de los elementos que vamos a ver a continuación. El primero es de repente hacer una pausa. Los emprendedores siempre seguimos, 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 y una nueva cosa, y otra nueva cosa, y eso es parte de la riqueza y de la pasión del emprendimiento, pero de repente también la vida nos dice, un momentito, vale la pena tomarse un momento, no solo para darnos cuenta de cómo nos estamos sintiendo en este momento, sino inclusive de silenciar la mente durante un rato para darnos cuenta de cuáles son las decisiones que tenemos que tomar en este momento. Y a veces nos apegamos a cosas que hemos querido que salgan de alguna manera y no han salido y nos cuesta soltarlas. Y esta pausa puede servir para eso. Puede servir para soltar aquello que nos esté causando un peso en este momento y que tenemos que revisar y que tenemos que soltar. Puede servir para analizar nuestra estrategia y darnos cuenta de hacia dónde queremos movilizarnos y qué es lo mejor para nosotros. Puede servir y debe de servir también para darnos un poquito de cariño y un poquito de autocuidado y preguntarnos en este momento qué es lo que necesitamos, qué es lo que necesitamos nosotros en este momento.
La segunda pauta es recordar que antes hemos sobrevivido a situaciones durísimas y lo hemos logrado. Si yo les hiciera una pregunta a ustedes directamente, eh, ¿cuál es esa situación o esas situaciones que tal vez ustedes estando chiquititos, tal vez no tienen ni memoria o en la infancia o en la adolescencia, salieron adelante? Quizás una situación económica muy adversa, de mucha necesidad, pero aún así estamos aquí, logramos salir adelante, tal vez una situación de salud, tal vez una pérdida, tal vez una experiencia muy difícil o traumática en la escuela o en la infancia. Y bueno, lo logramos, aquí estamos y la resiliencia y esas caídas nos ayudan definitivamente a ser mejores personas. Entonces, recordarnos en este momento que lo hemos logrado antes es algo muy importante que podemos hacer por nosotros. Recordarnos a nosotros mismos y darnos la palmada en la espalda y decir, viste, ya pasaste por donde asustan y lo lograste. Y esta no va a ser la excepción, esta vez lo vas a lograr también. Aunque a veces todo se vea cuesta arriba, lo vas a lograr esta vez también. Definitivamente, esta es una pregunta que nos debemos hacer. Yo creo que cada vez con más frecuencia y no solamente en el contexto de la pandemia, que es diferenciar qué podemos controlar y qué no podemos controlar. Esta pregunta es un parteaguas para todo, porque nos angustiamos en la vida cotidiana queriéndolo controlar todo. Entonces nos exigimos controlar cosas sobre las cuales no tenemos incidencia y sobre las cuales no podemos tener control. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en este momento, con el tema de la pandemia, ¿qué podemos controlar y qué no? Bueno, no podemos controlar que la pandemia se vaya, eso quisiéramos todos, pero no lo podemos controlar. Desafortunadamente no podemos controlar las restricciones, no podemos controlar las medidas que se apliquen y que yo pues sé que es posible que sus negocios se hayan visto afectados por esto. No lo podemos controlar, trasciende de nuestro control. ¿Y qué sí podemos controlar? Podemos controlar el autocuidado, podemos controlar la calidad de nuestros pensamientos, podemos controlar el ponernos más creativos, el ser más flexibles con nosotros mismos para encontrar y para idear nuevas maneras de poder distribuir nuestros productos, de poder hacer nuestros negocios, de cuidar de nosotros mismos y de cuidar de nuestra familia también. Entonces, dentro de todo lo que no podemos controlar, que de repente se nos hace muy grande, sí hay un rango de situaciones que corresponden a nuestro control y cuando logramos marcar esta diferencia, realmente experimentamos un alivio. ¿Por qué? Porque aquello que no podemos controlar, no queda otra, tenemos que aprender a dejarlo ir y tenemos que aprender a soltarlo. Y esa es pues una lección de vida que nos cuesta mucho aprender, pero que realmente nos da mucha resiliencia y realmente nos da mucha sabiduría también. Y esto último es agradecer. El agradecimiento siempre es una fuerza superpoderosa. El agradecimiento siempre nos lleva a tener sentimientos positivos, agradecer a las personas que han marcado nuestro camino, agradecernos a nosotros mismos por haber sido tan campeones y estar aquí al pie del cañón después de toda esta crisis, agradecer a las personas que forman parte de nuestros negocios y que han estado ahí incondicionalmente, a pesar de que hemos pasado juntos por donde asustan. Agradecer a los clientes, que son los que hacen posible pues, que los negocios y los emprendimientos salgan adelante. Y bueno, agradecer a la vida, al universo, a Dios, a lo que ustedes consideren desde su marco pues, de creencias. Pero el agradecimiento siempre, siempre es una emoción que nos hace recordar que hemos sido visibilizados, que hemos sido cuidados por otras circunstancias y por otras personas y que en este momento podemos recapitular todas esas experiencias para podernos sentir mejor en el presente y para darnos fuerzas para el camino que nos falta aún por recorrer. Y algo fundamental y algo que hablamos poco, no solamente en el ámbito del emprendimiento, sino en el ámbito de la vida general, es del autoconocimiento y del autocuidado. Siempre estamos enfocados hacia afuera
Entonces, hacer esta pausa que les decía al principio para conocerme mejor, hacer esta pausa que les decía para darme cuenta cuando de repente me siento angustiada y explorar un poquito allá adentro para decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que me está produciendo esta angustia? ¿Qué es lo que yo estoy pensando? ¿De qué manera transformando lo que yo estoy pensando puedo también gestionar mejor lo que yo estoy sintiendo? Y solamente si sé lo que pienso, solamente si sé lo que siento, puedo llevarme a una pregunta fundamental que nos hagamos en este momento, que es, ¿y qué necesito? Que eso muchas veces no lo sabemos. Y sabemos que necesitan todos los que están a nuestro alrededor. Pero la pregunta en este momento es, ¿y qué necesito yo en este momento? Necesito hacer una pausa, necesito buscar ayuda, necesito buscar otro tipo de asesoría para mi negocio, necesito ver cómo puedo adecuar mi situación económica en este momento para ver de qué manera sobrevivimos. Necesito hablar con alguien que no me juzgue, necesito dormir, porque son necesidades a veces que son así, ¿verdad? Y de repente no nos hacemos caso, necesito dormir. Eh, Necesito un abrazo, que en este momento pues se nos hace difícil tenerlo, pero el poder saber y percatarnos de esa necesidad es la única forma en la que lo podamos atender. Y les voy a decir una cosa importante con respecto a esto. Entre mejor estemos por dentro, entre más compasivos seamos con nosotros mismos, entre mejor nos conozcamos y nos cuidemos, entonces vamos a poder ser más empáticos con las demás personas y vamos a poder ejercer un mejor liderazgo en nuestros emprendimientos. Porque por ahí se habla mucho ahora del término liderazgo y de repente liderazgo, liderazgo, liderazgo. Entonces resulta que ahora, por ejemplo, tener un puesto de jefatura quiere decir ser líder y eso no es cierto. El liderazgo es una destreza y esa destreza se construye primero sobre el conocimiento y la relación conmigo mismo, después sobre mi capacidad de ponerme en los zapatos de las otras personas y eso es precisamente lo que me lleva a la posibilidad de influenciar en el buen sentido de la palabra a quienes recorren conmigo este camino para un bien común. Y la influencia es la base del liderazgo. Entonces, pasar por ese camino para ser mejores líderes también en nuestros emprendimientos es algo muy importante y reconocer pues que el liderazgo es entonces una consecuencia de todas esas destrezas de la inteligencia emocional, que a veces no les damos mucha importancia porque a las emociones como no las vemos, como no las podemos medir, muchas veces las subestimamos. Lo mismo cuando una persona está pasándola muy mal, la procesión va por dentro. Entonces, aprender a ser visible, aprender a dimensionar la importancia de esto que a veces es tan invisible y que se nos hace tan difícil de comprender. Entonces es importante preguntarnos en este momento, ¿y qué recursos has descubierto en esta crisis? ¿Qué te has dado cuenta en este año de esos superpoderes que tenés para ser resiliente y para superar las crisis? ¿Cómo has salido adelante antes? ¿Qué te ha servido antes de lo que has hecho que podrías hacer ahora para superar situaciones difíciles? ¿Cuáles son tus principales recursos internos y externos también? De repente darnos cuenta de eso y concientizarlo y decir, bueno, yo me doy cuenta que a mí me cuesta mucho, por ejemplo, cuando las cosas no me salen como yo quiero, pero me doy cuenta que a la larga tengo una muy buena capacidad de adaptación. Yo me doy cuenta que tengo una buena cualidad para acercarme a las personas, por ejemplo. Yo me doy cuenta que tengo la capacidad de reconocer mis pensamientos y mis emociones. Entonces, todos esos son recursos que están en esa cajita de herramientas y que ya los tenemos y que podemos hacer uso de ellos en este momento para tendernos la mano a nosotros mismos y tenderle la mano también a esos hijos simbólicos que tenemos, que son nuestros emprendimientos. Y también preguntarnos cuáles son tus redes de apoyo. Aquí estamos hablando pues de redes de apoyo afectivas, cercanas, personas que sabemos que podemos contar, personas que sabemos que nos van a escuchar y ya solo eso va a crear un gran alivio. Y también cuando tenemos que levantar la mano, ¿cuáles son mis redes de apoyo? Pues hablando
de instituciones, hablando de organizaciones que me pueden brindar ayuda. Precisamente ayer, gracias a Horizonte Positivo, y ahí Mariola les va a contar, tuvimos un laboratorio acerca de cómo mejorar la salud mental de los trabajadores. Y pues una de nuestras invitadas en el conversatorio fue Silvia Pérez de Automercado. Y precisamente hablábamos que, bueno, en el automercado se han tomado muchas iniciativas precisamente para proteger la salud mental, pero una muy bonita es que generamos un manual de autocuidado y de guía de manejo emocional en tiempos de COVID. Y ese manual contiene al final una guía de referencias bastante completa que ustedes pueden revisar. Mariola y Horizonte Positivo les va a decir de qué manera acceder a ese manual. Y ahí hay una lista completa. Si yo necesito ayuda y no sé a dónde llamar, ¿a dónde puedo llamar? También les comento que tengo la maravillosa oportunidad de estar cerquita de una organización que se llama Voces Vitales Costa Rica, y Voces Vitales está haciendo un trabajo extraordinario con una red de escucha. Tienen una red de escucha de mentoras voluntarias, supervisadas por profesionales en psicología, y ese podría ser otro recurso. Entonces, es importante dimensionar, porque de repente tal vez yo digo, bueno, sí, yo me estoy dando cuenta que yo la estoy pasando mal, que me está costando, necesito ayuda, pero en este momento me es difícil pagar una consulta psicológica o acceder a un servicio privado. Entonces, saber que hay redes de instituciones, redes de ONG, el Colegio Profesional de Psicólogos, por ejemplo, está haciendo una labor extraordinaria también con una línea de escucha a las que yo o las personas que están conmigo pueden acudir. Entonces, quiero que tengan pues conocimiento de que existen estos recursos. Y esto sería así como flash, haciendo honor al tiempo y para que nos quede un ratito de preguntas. Esto sería de mi parte lo que quería compartir con ustedes. Entonces, voy a dejar de compartir para que podamos escuchar las preguntas, y si quieren abrir la cámara, se les agradece muchísimo para poderlos conocer y para poderlos ver. Gracias, Laura. Como siempre, consejos maravillosos, como siempre, la información que nos compartes es muy, muy buena. Si hay personas que tienen preguntas, adelante. Y si no, yo tengo un par de preguntas que hacerte. Si hay alguien que quiera hacer preguntas, me parece que Catherine, sí, adelante, Catherine. Buenos días a Laura, doña Mariola y a mis compañeras. Yo quería hacer una pregunta y la escuché una vez en una charla en un lugar donde la resiliencia es bastante de las personas inherente, pero yo siempre me la he cuestionado y es la siguiente: ¿nacemos o nos hacemos resilientes? Yo te diría que ambas. Es interesantísima. Muchas gracias por tu pregunta, Catherine. Yo te diría que ambas. Desde que estamos en el vientre materno ya estamos aprendiendo, porque el bebé desde que está en el vientre tiene sus estímulos, tiene sus sentidos, percibe, siente lo que están pasando alrededor, y muchas veces el propio nacimiento es un acto de resiliencia. Cuando me decís eso, me es imposible no pensar en el nacimiento de mi hijo, que tuvo un nacimiento muy adverso, y de repente uno dice, bueno, él empezó a aprender la resiliencia desde antes de nacer, y su nacimiento fue sumamente resiliente también. Pero hay una serie de circunstancias desde nuestro nacimiento que tienen que ver con nuestro proceso de vida, que van construyendo y que van fortaleciendo maravillosamente esa resiliencia. Por ejemplo, el ejemplo de los adultos que nos criaron, eso es algo importante, ¿verdad? Porque tal vez yo crecí con muchas limitaciones, pero siempre vi a ese papá o a esa mamá o a esa persona adulta que me crió, que no necesariamente tiene que ser un padre biológico, que estuvo ahí, que la pulsió y que me enseñó, y yo de su ejemplo aprendí esto. Tiene que ver muchísimo, muchísimo, muchísimo con la tolerancia a la frustración, y este es un término que en este momento se hace importantísimo,
porque estamos viéndolo en las nuevas generaciones, hasta qué punto están aprendiendo a ser tolerantes a la frustración, porque estamos en el mundo de la inmediatez. Antes no era así. Antes yo quería, por ejemplo, ahorrar o quería tener algo, entonces yo iba aquí un poquito, otro poquito, un esfuerzo, yo voy a hacer esto y tal vez lo lograba. Ahora los chicos de ahora lo quieren todo ya, porque de repente también la virtualidad da esa sensación de que usted lo puede tener y lo puede tener ya y le llega a la puerta de su casa y no importa que no tenga plata para comprarlo porque le aceptamos la tarjeta. Entonces, hay una distorsión con respecto a la tolerancia a la frustración y queremos como hacer las cosas sin esfuerzo, ¿verdad? De repente vemos, por ejemplo, deje de fumar sin esfuerzo, adelgace sin ningún esfuerzo, ¿verdad? Y realmente el caminar, ese camino del esfuerzo, el decir, bueno, yo logré aquí ya finalmente sacar mi crédito para mi emprendimiento, pero pucha, ¿cómo la pulsé? O sea, es que ya tengo 3 años yo de estar ahorrando, de estar armando, y entonces eso es tolerancia a la frustración. Pero de repente si las cosas se me dan así, no por suerte, sino por esa inmediatez que te digo que es como una ilusión, como un espejismo también, entonces yo no voy a desarrollar esa cualidad que es la tolerancia a la frustración. Y cuando algo se me salga de control, me voy a salir de control yo también. Entonces parte de la resiliencia es cuando las cosas se salen de control, como ser humano yo tengo derecho a experimentar miedo, ansiedad, tristeza, todo lo que quieran. Pero también tengo el deber conmigo mismo de volver a armar mis piezas y de decir, aquí vamos para adelante. Esta vez no te salió, pero vamos para adelante, porque te va a salir. Entonces, tener fe y tener confianza en ese camino que estás recorriendo también es parte de la resiliencia. Súper importante enseñarla a nuestros hijos. Entonces, más allá de nace, se hace. Entonces, se nace en él todo el hecho desde el vientre materno hasta nos damos cuenta del montón de adversidades que vamos afrontando y pasando, y ahí nos vamos dando cuenta en el camino que pues la resiliencia es inherente a todo ser humano, cualquier circunstancia o adversidad. Muchísimas gracias. Y nunca la dejamos de aprender, porque ves el caso también de personas grandes, por ejemplo, que tal vez en sus, no sé, en sus 60 o 70 años, 80 años, tienen que pasar por alguna situación difícil o por un problema de salud, y ahí estamos aprendiendo resiliencia todavía. Parece increíble, pero no hay un momento en el que digamos, bueno, ya, a los 30 años terminó el aprendizaje o a los 40 y ahí ya siempre estamos aprendiendo, así como siempre estamos aprendiendo el autoconocimiento. Por ahí alguien dice, ah, no, yo me conozco completamente. Mentira. No, yo no. No, ni nadie. Sería muy pretencioso decir eso. Siempre nos estamos conociendo y siempre estamos descubriendo nuevos recursos que tenemos, pero es sorprendente la capacidad de adaptación que tenemos los seres humanos y eso es lo que no debemos olvidar, porque a veces las cosas se ponen oscuras, ¿verdad? A veces llegamos a un momento en el que decimos, no puedo más, me quiebro, no puedo más. Y yo creo que todos hemos llegado a ese momento. Pero saber que nunca es más oscuro que cuando va a amanecer y que de repente seguimos caminando con esa confianza en ese camino y nos damos cuenta pues que la vida nos abre nuevos caminos o que a veces esa puerta que se cerró no era y en ese momento lo lloramos un montón, lo lamentamos y luego decimos, bueno, qué dicha que se cerró al final porque era para algo mejor. Bueno, así que entonces a todos los compañeros que sigamos adelante, que ya es poquito el camino que nos queda. El 26 de junio vamos a culminar algo muy maravilloso. No solamente haber aprendido, sino habernos conocido y el aporte de personas como usted, Laura, y como el cariño de doña Mariola, el profesor y todas las personas que nos han aportado un granito de conocimiento, de amor y de cariño. Muchas gracias, Catherine. Gracias, Catherine. Qué bonitas palabras. Y es verdad, Laura, yo creo que todo este grupo que nos acompaña hoy son absolutamente resilientes porque el esfuerzo que han hecho para sacar adelante tiempo, conexión, o sea, no tienes idea, Laura, la capacidad que han desarrollado y todo lo que han aprendido y lo que me han enseñado a mí, me ha demostrado que cada uno de ustedes
son resilientes, tienen la resiliencia ahí. Como decía Catherine, ya falta poco y ahí vamos. Doña Gledis, creo que nos quiere comentar algo. Buenos días, doña Gladys, bienvenida. Buenos días. Buenos días, doña Gledis. ¿Tiene alguna pregunta o comentario para Laura? No, muchísimas gracias más bien porque eso nos ayuda a uno un montón. Yo vengo arrastrando muchas cosas desde muy niña y hay veces me pongo a pensar que he sido valiente porque a veces uno la supera y así, poco a poco. Y eso que usted está diciendo, me pongo a pensar que sí, que he sido resiliente. Esa palabra que no sé decirla, Ah, la dijo pero muy que es bien, la dijo muy bien. resiliente. Sí, sí. Hay poco a poco, con la ayuda de Dios, uno va superando todo y va siendo valiente. Y las palabras de ustedes te ayudan a uno a seguir adelante. Y no dudo, doña Gladys, de esa valentía que usted ha tenido, que la ha llevado a levantarse muchas veces y que ahora siendo usted la mujer y la persona que es, no va a ser la excepción de todos esos recursos que tiene adentro y de todos los aprendizajes que ha tenido de pasar por donde asustan también, porque esos aprendizajes son grandes. Sí, uno a veces dice, inútil que soy yo. Uy, Dios, qué tan inútil, qué así. No, pero ya cuando uno pasa, es que era duro. Y ahí vamos. Ahí vamos a pasar. Y es que era duro y vea qué interesante lo que usted acaba de decir y tomar la decisión de que Gladys sea una buenísima amiga de Gladys, ¿verdad? Porque tal vez no es algo que usted aprendió desde chiquitita, pero lo puede aprender ahora. Entonces, que cuando Gladys se sienta mal, haya un doble suyo, que es usted misma, que le diga, tranquila, hoy no es un buen día, pero ya va a ser mejor. Y si necesitas desahogarte, saca todo eso que sentís. Entonces, eso es importantísimo. Yo siempre propongo un ejercicio que funciona muy bien. Y es que se imagina, doña Gladys, que la acabamos de clonar y hay otra Gladys a la par suya ahí sentada con usted. Ahí a la par suya donde está. Y esa Gladys, que es el doble suyo, pues está con usted todo el tiempo, en su emprendimiento, en su casa, en su vida cotidiana, cuando usted se ve al espejo, cuando algo le sale bien, cuando algo le sale mal también, ahí está esa Gladys. Entonces, si fuera real esa otra Gladys, ¿qué tal sería? ¿Sería buena gente o sería mala gente? No me tiene que responder, o si me quiere responder, me responde. Sería buena gente. Ah, bueno, maravilloso. Si sería buena gente, maravilloso. Ya tenemos una parte de esa resiliencia cubierta, porque a veces no somos tan buena gente con nosotros mismos. Entonces, darnos cuenta, si cuando Gladys está chico palada, la otra le dice, ah, qué pereza vos, siempre igual, todo te sale mal. Entonces, si eso es automático, hay que ponerle freno, pero ya. Hay que ponerle freno, pero ya y decir, no, no, momentito. Yo me he tratado así siempre, pero yo estoy escogiendo hoy aprender a tratarme diferente. Y al principio no va a ser fácil, pero ya después usted va a ver que tienen esa otra Gladys un apoyo incondicional, que tiene una mejor amiga también ahí. Muchísimas gracias, qué bonito. Eso me ayuda a seguir adelante. Muchísimas gracias. Gracias, doña Gladys, gracias, Laura, también. Algo muy bonito, Laura, y te voy a comentar, es que nuestros emprendedores, pongo el ejemplo de Gladys, de Catherine, de don José que está levantando la mano y ya le voy a dar la palabra. Ellos han demostrado esa fuerza que tienen para sacar adelante esta carrera y solo lo han demostrado en este pequeño tiempo que tenemos conociéndonos, pero estoy segurísima que a lo largo de su vida han sacado adelante un montón de acciones y de momentos en los que han tenido que ser resilientes. Don José, adelante, la escuchamos.
Don José, si está conversando, si está hablando, no le estamos escuchando. Vi que tiene la mano levantada, pero no le escuchamos. No le escuchamos. No. ¿Me escucha? Ahora sí, don José, le estamos escuchando. Adelante. Ok, sí, yo quería agradecerle a doña Laura de verdad el apoyo que nos ha estado dando, y yo he estado muy pendiente a todo lo que ha estado diciendo y lo he estado guardando para mí, muy en lo personal, y quería hacerles un comentario y algo pues en realidad que ojalá que les sirva para todos como un ejemplo, porque bueno, es algo que nadie lo sabe, no, bueno, el grupo no lo sabe. Yo en un principio, cuando todo esto empezó, la carga mía es bastante pesada, pero con la ayuda de Dios, pues ahí se va alivianando. Y yo en un principio, cuando todo empezó, yo llegué a un momento en que, perdón, yo llegué a un momento en pensar en el suicidio. Tenía todo para hacerlo en ese momento, y algo después me dijo de que yo podía. Entonces, desistí de la idea, le pedí perdón a Dios, lloré, y todas esas cosas pues me hicieron ser un poco más fuerte. Al día siguiente alguien me dijo, me llamó una persona que era compañera mía y me dice, José, ¿por qué no hacer las empanaditas? ¿Te acordás las empanadas esto? Y entonces le digo, pues sí. Entonces me dice, vamos a hacer esto, te voy a pasar bien todo para que vos lo hagas. Entonces de ahí en adelante empecé el camino. Todo camino es duro, es como una cuesta que uno va, ya a mitad de camino uno dice, sí yo puedo, fuerza que puede. Y de verdad que salí adelante, y ahora cuando entré al grupo sentí como mucho más apoyo. De verdad que sentí como un grupo de apoyo, como una familia que le está dando a uno ese apoyo, ese sí puede, vamos adelante. Inclusive yo muy agradecido con doña Mariola de que en estos últimos días el esfuerzo que me dio, porque yo soy medio cerrado, ¿verdad? Y entonces todo el grupo me ha apoyado de una manera, y de verdad que muchísimas gracias, y ojalá que terminado todo el asunto todo el grupito, pues ojalá que sigamos con esa linda amistad que cultivamos. Muchísimas gracias a todos. Uy, muchas gracias, don José, por contarnos ese testimonio de vida, y me imagino que debió haber pasado durísimo, porque nos está hablando pues de un tema muy duro, muy delicado, ¿verdad? Pero que también es importante hablarlo, y es cuando uno se pierde la esperanza y de repente dice, bueno, ya no tengo aquí para dónde agarrar, ¿verdad? Entonces, que usted se haya podido sobreponer a esa crisis, y ve qué cosa más linda, cómo funciona la vida y el universo con esas sincronicidades, que usted pues se haya desahogado y haya llorado todo eso. Yo sé que fue algo buenísimo, pero además de eso, que al día siguiente haya tenido esa pista de decir, ¿por qué no volvés a hacer las empanadas? Y de repente hay una luz, cuando uno piensa que todo está oscuro y de repente hay una luz. Y qué bendición poder contar con ese testimonio y poder contar con la presencia suya en este mundo, en este momento. Yo estoy segura que usted más adelante, así como lo está haciendo ahora, cuando vuelva a ver para atrás y vea ese momento, diga, bueno, hubo un nuevo José que nació ahí, hubo un nuevo José que se dio cuenta que era capaz de salir adelante, y hay un nuevo José que está dando un testimonio maravilloso a este grupo y al mundo de lo que significa sentirse que en un momento uno se cae, pero que se puede levantar. Y muchísimas gracias por compartirlo. Gracias, Laura. Qué bonitas palabras. Tenemos un comentario en el chat. Dice, qué lindo, mil gracias. Soy una persona que tiene muchos temores, y poco a poco en este proceso he despertado y he decidido salir adelante y dejar los temores de lado. Asocio esta charla con resistencia, persistencia y nunca darse por vencida. Mil gracias. También tenemos bastantes comentarios en el Facebook de agradecimiento por la charla, Laura. Yo quiero agradecerte, ya se nos terminó el tiempo, pero quiero agradecerte por toda tu
tus palabras, por todo este acompañamiento. Me gustaría que antes de que terminemos, por favor, nos digas a dónde te pueden contactar las personas que nos ven en Facebook y también nuestros emprendedores, y unas palabras de cierre para terminar. Claro, bueno, me pueden contactar en el Facebook personal, que yo creo que ahí está Laura Chavarría Alvarenga. Me pueden contactar al correo electrónico también, que ahora lo podemos poner en el chat para que lo tengan. Yo creo que es importante dimensionar todas estas redes de apoyo, Mariola, que existen, porque de repente no las conocemos y no sabemos a dónde acudir. Yo como profesional en salud mental tengo ese firme compromiso de que realmente pues se pueda conectar las personas que necesitan la ayuda con la ayuda disponible que está. Si alguna persona que está escuchando en este momento o que escucha la charla después la está pasando muy mal y tener el coraje de levantar la mano, quitarnos la vergüenza y levantar la mano y decir, yo soy muy fuerte, yo soy muy resiliente, pero este no es mi mejor momento y tengo derecho también a eso. Entonces levantar la mano y buscar esas redes de apoyo, 911, línea 1322, Colegio de Psicólogos. Creo que podríamos aprovechar, si vos lo autorizás, para poderlas compartir también en las redes de Horizonte Positivo para que, Claro que sí. la gente las pueda ver y están ahí al acceso en cualquier Claro momento. que sí. Y el mensaje final, recordémonos de esas maravillosas cualidades que tenemos los seres humanos, recordémonos también del sentido del camino que estemos recorriendo. A veces nos vamos en el corre-corre tratando de sobrevivir, sobre todo los emprendedores. Entonces reconectemos con esa razón que nos hizo dar ese paso, con las cosas que hemos hecho bien y con lo que valemos, porque todos tenemos un valor inconmensurable. Qué bonitas palabras, Laura. Gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Una maravillosa conversación para un sábado a las 8 y ya 9 de la mañana. Nos vamos todos con el alma cargada de motivación, de emociones, que empezar a reflexionar y hacer una introspección, ¿verdad? Pero gracias, Laura. Muy, muy, muy buena tu charla. Y solo nos queda vernos en la próxima ocasión. A todos les deseo un feliz sábado. Sigan cuidándose, por favor. Y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a todos. A sus órdenes.